Vamos a empezar ahora con la mesa multisectorial, en la que se ha tratado un poquito de representar los diferentes sectores que están presentes en la ecoárea, aunque se nos ha caído uno por que se ha tenido que salir corriendo. Darles las gracias nuevamente por estar aquí, por participar. Y bueno, queríamos hemos reducido el tiempo a 1 hora para intentar ajustarnos al cronograma y recuperar el tiempo perdido. Vamos a intentar acabar a las 2 para luego el tema de las conclusiones, con lo cual les hemos robado un poquito de tiempo, lo siento. Pero bueno, lo que tratamos un poquito es de darles 5 minutitos que intervengan un poco y luego ya que quien quiera intervenir que lo haga. Nos planteamos un poco de soltarles un poquito así el lazo, aparte de lo que quieran ustedes comentar, por un lado, ¿qué potencialidades ven desde todos los que están aquí sentados del proyecto Ecoáreas? ¿Cuál sería, digamos, lo más importante, lo más destacado desde su ámbito profesional, desde el global también del proyecto Ecoáreas? Y luego también un poco donde más cojea, donde más puede cojear o donde las dificultades que ven ustedes a las que se puede enfrentar este proyecto, tanto a corto, a medio o a largo plazo. Ahí les dejo un poquito y luego ya ustedes pueden ir diciendo lo que quieran. Muchas gracias. Sí, si quieren les digo yo quién empieza. Matías, por hablar. Eso es. En el programa ponía, se supone que yo estaba en esta mesa para ver un poco cuál es la mirada desde el ámbito del ámbito académico, científico, que contribuiría a esto que estamos hablando, ¿no? a la construcción del proyecto Ecoáreas. La verdad es que no había pensado nada específico, pensaba que no iba a ser el primero y que iba a armar un discurso a partir de reflexiones anteriores. Pero bueno, ¿qué creo? Creo que lo que yo entiendo que es la buena ciencia, la ciencia que realmente construye conocimiento útil a la transformación de la condición del ser humano en una dirección mejor, es aquella ciencia que se hace desde construir una buena pregunta, ¿no? La ciencia siempre nace de una pregunta. Y la pregunta nace de una inquietud sobre algo que es supuestamente oscuro o inadecuado y sobre lo que queremos arrojar luz, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece crucial que desde la lógica de la dinámica de Ecoáreas que queremos promover, el papel de la ciencia no puede ser el de la ciencia soberbia, que desde los despachos iluminados determine qué es y lo que no debe ser, ¿no? Cómo debe ser el futuro imaginable de la relación entre, en este caso, la sociedad y el medio marino, o la actividad turística en particular y el medio marino, sino que creo que la ciencia y los científicos tienen que salir del despacho, sumergirse en la sociedad para entender la naturaleza de la problemática, ¿no?, que hay entre la manera en que esa sociedad se organiza, actúa, se desarrolla y el medio natural, en este caso problematizado, ese mar, ¿no?, desertificado, ese mar azotado, ¿no? Y desde esa inmersión, ¿no?, en la sociedad y desde ver esas contradicciones de las que resulta esa dinámica que no nos gusta, sombría, ¿no?, oscura, construir con la gente las preguntas relevantes, ¿no? Y a partir de ahí hay una primera dimensión de ciencia con la gente, de ciencia desde la gente, que me parece crucial. Y que entonces ya no es una ciencia desde la soberbia, sino es una ciencia desde la humildad. Es decir, yo no puedo construir desde mi despacho la gran pregunta. La pregunta es una co-creación del científico con la sociedad, ¿no? Que en este caso, para no enrollarme mucho con abstracciones, significaría, ya esta mañana se ha hablado del verdadero sentido de la participación, que no empieza solo
cuando hay un actor institucional o científico que diseña el teatro de operaciones, ¿no? Y lo pone todo ahí, y luego invita a la gente y dice, oye, ¿y tú qué opinas de esto? Y todo lo ya. Sino realmente cuando empieza a ir a la gente a construir el propio problema, la definición del propio problema al que le queremos dar solución. Ahí, donde yo creo que está la ciencia genuina, la ciencia humilde, la ciencia que realmente se subordina al interés social. Esta mañana alguien lo decía, no me acuerdo quién, pero que hablaba de la ciencia en definitiva comprometida, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que nos debe guiar a la gente que estamos en la academia intentando, en el fondo, ordenar, ¿no? Construir, ¿no? Porque ahí a partir de que esa pregunta, ¿no? que nos hacemos después de bajar al terreno social y de interactuar con la gente y de co-crear esa pregunta, esa definición del problema al que le queremos dar respuesta, a partir de ahí sí, claro que lo que hacemos luego los científicos, se supone, sociales, lo que sea, lo podemos hacer utilizando herramientas que, bueno, que están contrastadas, ¿no? Ver cómo cogemos datos, cómo los relacionamos, cómo construimos modelos que interpreten la complejidad, pero de los cuales podamos generar algún tipo de resultado que actúe como guía, como orientación de por dónde ir, ¿no? Y también, evidentemente, y ya con esto voy terminando mi primera intervención, inevitablemente, ¿no? Si algo, un espacio, todo en la vida, ¿no? reclama la superación de las fronteras disciplinares en el abordaje del conocimiento, es sin duda la gestión de ese espacio tan complejo que es el litoral, que es el mar, ¿no? En el que convergen administraciones y organizaciones humanas, por tanto intereses, biodiversidad compleja, todo en interacción. Eso es inaprehensible desde el punto de vista cognitivo, desde ninguna disciplina en particular, y solo lo puede ser desde la transdisciplinariedad, que significa no solo poner a distintos científicos de distintas ramas del conocimiento a trabajar juntos, sino que significa ponerlos a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del problema, es decir, ese ejercicio que habíamos antes, y a construir herramientas para realmente generar conocimiento que sean las propias herramientas, la propia mirada de la realidad que sea transdisciplinar, ¿no? Repito, no es poner a los economistas después de los biólogos, no, sino construir la realidad desde esa mirada múltiple de las distintas disciplinas, ¿no? Y yo creo que en este proyecto de Ecoáreas hay elementos de ambas cuestiones. Yo creo hemos bajado a tal y hemos hecho un trabajo, creo que haciéndonos preguntas con la gente. Y segundo, también hay mucha gente de distintas perspectivas que intenta generar un corpus científico integrando distintas disciplinas, pero creo que también solo hemos empezado, tenemos mucho que progresar en ese camino, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. Pues muchas gracias, Matías, y damos paso a Óscar Prada. Sí. Sí, gracias, Armando. Bien, la pregunta, ¿cuál es el potencial de Ecoáreas para mi trabajo, básicamente? ¿Se me oye? Sí. Bueno, enorme. Es un modelo. Ayer intenté compartir con vosotros que la custodia del territorio como herramienta de conservación basada en acuerdos voluntarios entre entidades de conservación, lo repito muchas veces, que es pedagógico esto de la reiteración, ¿verdad? Acuerdos voluntarios establecidos entre entidades de conservación y propietarios de terreno, acuerdos voluntarios para la conservación, es decir, un sentido común para la conservación. Ecoáreas nace de la misma matriz del sentido común, con una gran complejidad, más complejidad que la básica que tiene en muchos de los casos de la custodia, pero con un diseño de inicio muy inteligente. Yo creo que desde el principio ha habido personas que tal vez en sí mismas, por su formación y su naturaleza, y también porque se han rodeado de otros,
han aportado esta mirada que Matías describe tan bien, ¿no? Que ya en la mirada ya está la integración. Y eso hace que para el movimiento de custodia del territorio, Ecoarias sea una referencia de primera magnitud, no solo en el ámbito marino, que eso es indudable, sino más allá, porque puede haber otros espacios donde también este formato tan elaborado se pueda aplicar. Si hablamos del ámbito marino, pues bueno, sabéis, he dejado en la mesa de entrada folletos de Intemares. Ayer pudimos ver... Sí, mejor. Gracias. Ayer pudimos ver un breve vídeo sobre el proyecto Intemares, el proyecto más ambicioso que ha habido hasta ahora para el ámbito marino en toda Europa, que dura hasta 2024, empezó el año pasado, son 50 millones de euros, aborda toda la red Natura marina de España, pretendiendo ampliarla además, y uno de sus fundamentos está en la participación. Y si lo leo rápidamente cuáles son los sectores y agentes implicados, veréis que es Ecoarias, pero a lo grande. Recordáis que ayer hablé del aspecto fractal de la custodia del territorio, el aspecto de autosemejante a diferentes escalas. Pues bien, Ecoarias es el laboratorio, un laboratorio que ya viene preñado de éxito y de incertidumbres también, por supuesto, ante todo reto, pero ya hay experiencias de éxito con la red de microáreas. Es un modelo reducido que ya está irradiando hacia otras partes del archipiélago, con vocación, como muy bien decía Matías, de ir más allá del propio espacio de Ecoarias, que es lo que pretende también la custodia del territorio, porque no es solo trabajar en el lugar donde has llegado al acuerdo con el propietario, la molécula que decía, ¿no? La molécula, el átomo del propietario y la entidad de conservación. No, no, no. Se trata de contaminar la manera de hacer, la manera de vivir en el territorio, una mirada compartida, una forma de construir, que por otro lado es lo que ha definido al ser humano toda la existencia. Este libro que está triunfando, Sapiens, ¿no? Da muchas vueltas, dice muchas cosas, pero al final la esencia es el ser humano biológicamente ha triunfado porque es capaz de colaborar. Y eso que aparentemente no hacemos esto cotidianamente, solo hay que ver la televisión, los que cometen el error de verla diariamente, yo confieso que no lo hago, para ver que parece que estamos todo el día a la gresca. Pues no, todo lo contrario. Todo lo contrario, somos capaces de haber llegado hasta aquí porque porque hemos sido capaces de colaborar. Y esto ni más ni menos que es intentar seguir haciéndolo. Después de una tendencia atomizadora y que cada sector va por su lado y que nos han convencido que es que la vida evoluciona por una competencia de dientes y sables, bueno, otros ya demostraron que también evoluciona con lo que llaman endosimbiosis, ¿no? Un día las bacterias se juntaron, no se sabe muy bien por qué, y crearon la célula con núcleo. Y la que liaron después, la que lió la vida después de eso, integrando partes, pues esto es así, ¿no? Es una integración. No hace falta que lea la lista, porque bueno, sí, administraciones públicas, pesca y acuicultura, turismo, energía, tráfico marítimo, sector naval, comunidad científica, ONG, ciudadanía. Esos son la participación que pretende Intemares, el proyecto más ambicioso, más importante que afronta la conservación del medio marino. Pues lo estamos viendo, ¿no? Como veíamos ayer una coliflor o una hoja. Si te fijas, te alejas un poco, caramba, pues si la hoja es el árbol, pues si el árbol es el bosque. Pues entonces, ¿qué puede aportar a mi trabajo? ¿Qué puede aportar al trabajo de la Fundación Biodiversidad? Que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Pues un modelo maravilloso. Un modelo que, insisto, viene preñado de éxito, también de incertidumbre, y ahí es donde intento responder la segunda pregunta, que es ¿cuáles son las principales dificultades? Bueno, lo hablábamos ahora tomando café. Yo participo de esto, por eso he venido, ¿no? Y por eso estoy enganchado a la custodia del territorio, porque en ese encuentro de miradas diferentes, en ese encuentro de ojos diferentes que miran a la vez, como decía ahora Loli, ¿no? No, es que con la gente de la mar y del monte hay que hablar en paralelo, qué bonito. Hay que compartir el paisaje, la mirada de paisaje. Te lo he apañado. Te lo he apañado. Pues la principal dificultad, bueno, pero primero quiero poner el caso en positivo, y es la ilusión compartida. La ilusión, o sea, ese punto de chispa, ¿no? Que dice, caramba, con este sujeto que estoy tan alejado, pues yo no sé quién fue el primero que dijo trae el queso y trae el vino. Pero joder, aquello fue un chispazo de ilusión también, ¿no?
Pues esto es igual, cuando se juntan líneas puras, líneas diferentes, y comparten una mirada en el mismo espacio, en el mismo paisaje, se genera un caudal de ilusión que es un tesoro. El riesgo de ese tesoro, pues que pueda atraer actitudes, miradas o pretensiones de, pues me viene la imagen de Goyun, ¿no? Para mí, ¿no? Y esto es como el amor. Si no fluye, como la vida, ¿no? El tiempo. Eso tenemos la certeza, de que el tiempo tiene flecha, de va para allá. Pues esto es igual, tiene que fluir. Entonces, la principal dificultad es que tiene tal brillo, tiene tal atractivo, genera tanta ilusión, que pueda... No quiero mencionarlo, pero ahí es donde veo el peligro. Apropiación indebida, básicamente. Sí, iba a decir de éxito, se dice de éxito, pero no quiero mencionarlo, por no, que soy un poco... Ok, pues muchas gracias, Óscar. Y ahora, Armando. Muchas gracias. Ese no funcionaba. Este no funciona. Ah, sí, perdón. Sí. Si no, a capela. Sí, pues muchas gracias. Ya lo decía Matías y también Óscar, creo que una de las potencialidades de la ecoárea es las sinergias, ¿no? De establecer esas sinergias entre los diferentes actores que hacen uso y disfrute de la ecoárea y que sin saberlo, sin pretenderlo, se están relacionando entre sí, pero quizás no están siguiendo un camino común, que es el gran potencial que le veo yo a la ecoárea. Es decir, se desarrollan actividades de forma puntual y en momentos puntuales, pero de forma inconexa. La ecoárea yo creo que puede servir como ese pegamento, ese elemento aglutinador para que todo esto se canalice con una finalidad que va implícita a la de las bases de la ecoárea, ¿no? La sostenibilidad y la mejora, la sinergia entre las relaciones de todos estos actores y pero ¿con qué finalidad, con qué objetivo final? Pues el objetivo final creo que puede ser la de un cambio de paradigma en la forma de vivir y de relacionarse, no solamente las personas, sino también las administraciones, las asociaciones, los vecinos, incluso los turistas o cualquier persona que haga uso de la ecoárea, que normalmente cuando se habla del turismo nos viene la idea que nos viene inmediatamente es la del turismo de masas o la de, pues digamos, unos elementos que van a causar un deterioro o un desgaste a la zona. Eso puede ser así o no, dependerá de cómo se gestione, ¿no? Porque normalmente las personas somos personas, independientemente que formemos parte de un núcleo más o menos reducido, pero tenemos una tendencia natural que es a comportarnos, según lo que vemos, ¿no? Y eso es innegable. Entonces, en ese sentido, la ecoárea puede ser un ejemplo, digamos, para esas pautas de comportamiento, ¿no? Entonces, o así lo entiendo yo, ¿no? Luego los peligros, no quiero extenderme más porque podría... Pero dentro de los peligros, ¿dónde puede cojear la ecoárea? Es ahora, sobre todo en estos primeros momentos en los que se está intentando implantar, o todavía, pues digamos, y lo cual es muy bueno, que es un foro participativo, abierto, donde caben muchas ideas muy diferentes, adaptadas a las peculiaridades o particularidades de una u otra ecoárea. Pero quizás creo que el mayor peligro es que, o por lo menos lo que me vino a la cabeza cuando oí hablar por primera vez de la ecoárea, digo, bueno, ¿y este será otro proyecto que va a terminar en una gaveta? ¿O servirá o será el acicate o el impulso que le dará a algo que lleva en mente parte del Gobierno de Canarias, incluso las directrices europeas van muy en ese sentido, que es el de hacer un cambio de rumbo en el modelo turístico, ¿no? Hacia un modelo un poco más sostenible, ¿no? ¿Servirá de germen de ese modelo o terminará olvidado en una gaveta? Y todavía si termina en una gaveta,
no está tan mal, porque de una gaveta se puede rescatar. Lo malo es que termine en un cajón, ¿no? Que ya saben a dónde van los cajones. Entonces, bueno, ese es uno de los miedos que tenía sobre este proyecto, ¿no? Y otra es que para evitar que eso suceda, también, bueno, y esto es aprovecho el foro para hacer un llamamiento, de que siempre ha habido, lo comentaba el compañero Matías, no un divorcio, porque no es un divorcio, pero sí una separación entre lo que son los proyectos, que muchas veces llevan a cabo algunas administraciones o las universidades, que tienen un principio y un final, un antes y un después, y ahí se acaba todo, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo estaba estudiando en la universidad, participaba en un programa en la emisora universitaria, en Radio Campus. Tenía un programa radiofónico y había otro compañero que tenía otro programa, y a mí me encantaba el título de ese programa, porque el programa se titulaba 1899. 2 cifras, la edad a la que se entra a la universidad y la edad a la que se termina, ¿no? 18 años, 99 años, ¿no? Y creo que esto, así debería de ser la andadura de las universidades con respecto a la sociedad. O sea, no debe de haber un divorcio. La relación de cualquier individuo con la universidad no se debe de limitar a haber estudiado una carrera o estar inscrito en un curso en un determinado momento o participar momentáneamente en un proyecto, sino que debe de haber una connivencia entre la universidad y la sociedad, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, las Islas Capitalinas, el proyecto de Ecoáreas, digamos, corre un poco menos de riesgo en el sentido de que puede haber un seguimiento, pues, más recurrente de los técnicos que están viviendo ya en ellas, pero en las islas periféricas pues se va a limitar un poco, va a estar condicionada por los presupuestos. Entonces, pues también hago un llamamiento para que se destinen presupuestos para que hayan visitas periódicas que pues puedan reforzar positivamente la continuidad del proyecto, ¿no? Y eso es lo que creo que... Pues muchas gracias. Ok, muchas gracias, Armando. Y le toca a José Joaquín. Esta no funciona, ¿no? Sí. Funciona. Bueno. Nada, estupendo, porque la verdad es que al cambiar el guión, pues a mí me ha ayudado a improvisar un poco aquí. Las 2 preguntas: potencialidades del proyecto y dónde están los retos o las amenazas principales del proyecto. Bueno, yo creo que la principal potencialidad del proyecto para mí es una, ¿no? Que es la coherencia. Digamos, desde el punto de vista de la planificación, la condición de eficacia de un plan está en la coherencia entre los objetivos, las metodologías de trabajo y la organización. Entonces, dentro de los objetivos hay como 3 tipos de objetivos, ¿no? Que yo creo que están bien definidos, aunque no explícitos en el proyecto de Ecoáreas, ¿no? Uno, serían los objetivos más evidentes, que se van a medir con resultados, como son digamos, lo que vendría definida por las matrices, ¿no? Las matrices son 4 bloques y en cada uno de los bloques hay 10, diríamos, áreas de impacto, yo creo, o atributos. Yo creo que para mí los indicadores son como los atributos, ¿vale? Entonces, conseguir eso, avanzar en esa dirección, serían objetivos como más técnico-administrativos. El otro tipo de objetivos son los objetivos estratégicos, ¿no? Que son la idea de la reorientación de este modelo turístico hacia un modelo sostenible, integrado, socialmente, digamos, incorporado digamos, en la sociedad en la que nos estamos moviendo. Y esa estrategia de contribuir a esa transformación del modelo turístico, pero también a democratizar nuestra sociedad en un espacio que es la playa, que es el mar, que es lo que constituye uno de los espacios de encuentro más importantes desde diferentes puntos de vista, sería eso. Ese es el objetivo estratégico. Y luego hay un objetivo también, un componente que es de legitimación. Cualquier plan, cualquier proyecto necesita conseguir la adhesión, digamos, de la gente, que la gente se apropie de eso, ¿no? Y bueno, pues la gente o los que firman el proyecto, en este caso la consejería, en este caso los grupos que puedan estar promoviendo esa ecoárea, ¿no? Es decir, que el conseguir la adhesión colectiva es uno también de los objetivos importantes. Por eso hay que cuidar mucho eso, ¿no? Cuidar que al final todos ganemos, jugar a ganar,
para conseguir más fuerza, ¿no? y afianzarse. Entonces, esos son los tres componentes del objetivo. Y la metodología, que sería la otra pata, pues la metodología la tenemos aquí, las han planteado ustedes muy bien. Y ayer está Loli, que todos estamos encantados con eso. Estamos hablando de la participación, gestión participativa, de sinergias, de ilusión, de empatía, de trabajo en equipo, de apropiación, de gestión democrática y participativa, gobernanza. Y yo creo que en la metodología estamos muy bien orientados. Yo creo que el enfoque que podría ser inicialmente visto como algo que tiene que ver con la biodiversidad, digamos, las ciencias marinas, lo que es el desarrollo, digamos, de esa concepción del ecosistema y la protección. Yo creo que esa visión más medioambiental también se ha impregnado de una concepción mucho más de estas metodologías. Entonces, hay coherencia entre esos tres elementos. ¿Qué pasa? Que hay una determinación, los objetivos tienen que determinan la metodología y los objetivos. Y aquí, y la organización. Y la metodología es clave. Yo creo que es el desafío y es más importante. El conservar esa metodología es lo que va a influir tanto en la organización como esa que se tendrá que crear, como en los objetivos. La metodología es para mí determinante porque es un proyecto que está empezando, muy creativo. ¿Y cuáles serían entonces las amenazas o los retos? Hombre, yo creo que hay un tema que es conseguir esa legitimación en un entorno político de una debilidad estructural que tenemos en Canarias, que es la inestabilidad institucional y política. Cada vez que cambia un gobierno, cada vez que cambian los políticos, cada vez que... y en eso somos unos artistas en Canarias, mociones de censura, cambio de uno, cambio de otro. Entonces, el conseguir reducir esa inestabilidad con la fortaleza que nos puede dar, para mí esa es la amenaza, por un lado, la inestabilidad institucional y política que reduzca, digamos, la sostenibilidad del proyecto. Y por otro lado, es también conseguir la adhesión de las entidades locales. Yo creo que el manejarlas con las metodologías que nos permitan gestionar bien en el terreno las diferentes ecoáreas tan diversas, tan variables, yo creo que las herramientas que hacen falta incorporar a los facilitadores y dinamizadores en el territorio. A mí eso me parece clave, que los actores que se seleccionen, que los dinamizadores que estén ahí, que esas personas sean personas vivas y personas ilusionantes, ¿no? Ilusionadas, ¿no? Y yo creo que es eso. Y yo creo que tenemos que aprender que esto es, digamos, un proyecto de largo plazo, y podemos tener fracasos importantes que van a la gaveta los planes, como decía Armando, y yo tengo 3 o 4 ejemplos que, si hay tiempo, los podemos hablar. Entre las directrices de ordenación y del turismo del 2001-2003, que dejó fuera un eje que yo coordiné, que la cohesión social y el pleno empleo, se dejó fuera porque era tan fuerte al final de la legislatura que se quería aprobar el tema del turismo y el territorio, que se dejó fuera el tema del empleo, el tema de la educación, el tema de la sanidad o el tema de la cultura. Eso se dejó fuera. Otra fue el Plan Estratégico del Servicio Canario de Salud, que es importantísimo, que vino Román y Julio Bonis y lo dejaron encima para que lo aprobara el siguiente. Viene el siguiente consejero, José Carlos Francisco, y lo guardó en la gaveta. Así, y en la atención primaria igual, con el tema de Alma-Ata en el 78 de la OMS, y que hay que recuperarlo porque el componente revolucionario que tiene esa filosofía, esa estrategia que es la atención primaria, fue completamente absorbida por la concepción más mercantilista y privatizadora, y estamos en ese punto. Es decir, que es un tema de largo plazo, y a mí me parece que esa sostenibilidad pasa con mantener esa coherencia entre objetivos, entre la metodología sobre todo y las estructuras organizativas que vayamos a formular. Gracias. Muchas gracias. Loli. Bueno, como está bastante dicho, como las grandes cosas, las grandes líneas, yo creo que el proyecto en las grandes líneas está muy bien marcado. A mí lo que me preocupa y de lo que quiero hablar es de la cocina del proyecto. Como madre y como abuela, me toca decir, sí, todo está muy bien, pero siéntate aquí y vamos a hablar de lo chiquito, vamos a hablar de lo cotidiano. Yo creo que el proyecto de entrada, lo del para qué y para quién es el proyecto, para qué y para quién, eso se tendría que tener continuamente presente. ¿Para qué es y para quién es? ¿Para quién es?
Y después, bueno, la cascada esa de la coherencia de la acción más pequeña con ese para qué y para quién, pues de eso podríamos hablar mucho. Pero como me voy a la cocina, ¿de qué se tienen que cuidar? ¿De qué se tienen que cuidar? Tiene muchas cosas bonitas. De acuerdo, evidentemente, con lo de construir la pregunta y construir el problema, pero claro, ¿cómo se hace eso? ¿Y con qué personas contamos para hacer eso? Porque es evidente, si no se construye el problema, si no se construye la pregunta con la gente, esto cae con el primer político que se lo quiera cargar. ¿Cómo se evita lo de que no caiga con cambios políticos? Pues que se lo apropie la gente siempre va a estar ahí, siempre vamos a estar ahí. Entonces, si es un proyecto para la gente, con la gente y de la gente, eso no cae. Los políticos se van, los políticos cambian, ¿qué importa? Ya cada vez menos importan los políticos. La historia es para quién es y cómo se hace para que de verdad esté arraigado en el territorio y no hay quien se lo cargue. Cuando es de la gente no hay quien se lo cargue, eso se los aseguro. Entonces, bueno, ¿cómo se hace eso para ir construyéndolo poquito a poco? Otra cosa que hay que cuidar, ¿de qué se tendría que, si esto fuera un hijo mío, de qué tendría que decirle? Cuídate de los politiqueos. Los politiqueos, por favor. ¡Ay, madre mía! Yo he estado en la administración y más o menos conozco algo de esas historias. He estado muchísimos años en la universidad y se están cargando a la universidad el politiqueo universitario. O sea, eso es una tristeza horrible. O sea, todas las instituciones se las carga el politiqueo. Entonces, ¿cómo cuidarse este proyecto del politiqueo? Ay, miren, hay remedios muy concretos. No se dejen arrastrar por estar 2 horas hablando de politiqueo. Olvídense, 5 minutos, mira, hay una técnica muy buena que yo empleo mucho cuando trabajo con la gente. Hay muchas cosas por las que llorar, evidentemente. Ay, sí, que aquel no me deja, que aquel yo no sé cuánto, que aquello está mal, que mira tú el alcalde, que bien. Mira, vamos a llorar 5 minutos, pero 5 minutos, pongan el reloj delante, 5 minutos de lloro. Venga, lloren aquí todo lo que quieran. Es un desastre esto, lo otro, no sirve. Pero el minuto número 6, ¿qué hacemos? Punto. Y nada más. ¡Ay, por Dios! Que me veo con gente que lleva 2 horas para lloriqueo. Entonces, no se dejen arrastrar por el lloriqueo político, que aquel no me deja, que aquel fíjate tú, y aquel quiere ser y el otro... Fuera. Eso cuídense del politiqueo. Otra cosa... que me gustaría, cómo se evita, es el peligro tan grande que tenemos todavía, como decía Matías, la transdisciplinariedad, cómo se traduce eso, cómo evitar que haya un núcleo duro de las llamadas ciencias duras, porque trabajan con con problemas más blandos, y cómo se consideran otras fases de ciencias blandas, porque realmente su material de trabajo es mucho más duro, que es la gente. Es muy curioso que se llame ciencias blandas a lo que realmente impide que salgan para adelante los proyectos, las peleas entre la gente. Ustedes, de todos los proyectos que ustedes puedan tener fracasados, de todos los que decía José Joaquín, o de todos los proyectos, ¿por qué fallan? Por las peleas entre la gente. Porque surgen pequeños líderes que quieren no sé qué, porque, vamos a ver, esta mañana me hizo mucha gracia cuando hacían la presentación y decían, pero la verdadera persona que tiene el valor es no sé quién, ¿no? Porque es curioso cómo nos vamos apropiando de los distintos proyectos, ¿no? Y basta que le den un premio para que se hundan los proyectos. Esa es una experiencia tremenda, porque de nada que hay un poquito de fama, se hunden los proyectos, porque aparecen los valedores, las personas. Entonces, eso es una parte muy importante de la educación tan patriarcal que tenemos, del rollo del liderazgo. Nos está prohibiendo hacer la transdisciplinariedad, en serio, en la vida cotidiana. La revolución pendiente es la revolución de la vida cotidiana.
No es las grandes palabras, es la revolución de cómo nos manejamos en el día a día, cómo nos tratamos cuando estamos juntos, cómo nos tratamos en una mesa de trabajo cuando viene alguien y dice, yo soy catedrático de biología, no sé qué. Y la otra, siempre mujer normalmente, dice, ah, pues yo, mira, soy nada más que dinamizadora, pero parece que lo hago bien. Pero claro, la mirada del catedrático de biología. Entonces, ¿cómo tratar esa vida cotidiana de sentarse juntas las personas y que no hayan esas ciencias duras y esas ciencias blandas? ¿Cómo decir, bueno, realmente la pata de la biología y de no sé qué es la más gorda de este proyecto? Y después están las otras patitas que, mira, no nos queda otro remedio que contemplar a la gente, porque va a esos territorios y hay gente viviendo. Y entonces para eso contratamos a gente que pagamos a lo mejor no muy bien, para que traten con esa otra parte que mira tú por qué existen personas en ese territorio. Entonces, eso de la división de las ciencias duras con las ciencias blandas es un peligro que se puede cargar este proyecto tan bonito, pero vamos, rápidamente. ¿Cómo lograr esa transdisciplinariedad tan bonita o tan no sé qué, pero todavía partimos de una universidad que divide variables, una universidad a la que no ha entrado la complejidad en la vida cotidiana? Hay clases sobre complejidad, hay clases sobre los fractales, pero ustedes me dicen cómo se traduce eso en la organización universitaria. No ha entrado para nada, para nada. La complejidad lo primero que te dice, no se pueden separar variables. La importancia es la relación que existen entre los elementos, no los elementos por separado. Eso ya se aprendió desde los años 20, de que no es lo importante del ser humano, por ejemplo, para reducirlo al cuerpo humano, no es importante tener el hígado bien, el estómago bien, no es solo eso lo importante realmente de nuestra salud está en cómo se relacionan las distintas partes del cerebro con el hígado con el riñón, el estómago con tu sentimiento, etcétera. Entonces, no se pueden dividir al cuerpo humano y estudiar y después reunir las piezas, porque todo el conjunto es mucho más que la suma de las partes. Entonces, eso no ha entrado a la universidad. Parece mentira, damos clase de eso, pero después en nuestra organización decimos que venga un biólogo, que venga un sociólogo, que venga un no sé qué. Y ahora unimos las partes que ellos analizan por separado y eso es el conjunto total. Eso no es la realidad. No podemos dividir la realidad en un especialista en biología y un especialista en las personas. No sé si me lanzo mucho. Es que... pero... la cocinilla del proyecto es lo que a mí me preocupa. La cocina. Pues nada, muchísimas gracias, Loli. Y si no te importa, yo creo que este vídeo nos lo vamos a poner todas las mañanas en Ecoáreas y nos va a venir muy bien. No sé si Naroe había apuntado ahí algunas cuestiones para el debate, si tenemos 10-15 minutillos o si alguien del público quiere preguntar algo para generar debate. Como esto es improvisado, podemos hacer lo que queramos. ¿O ustedes quieren aportar algo más? ¿O quieren que sea el público? Ya ustedes deciden un poquito. No, yo para apuntar un poquito las ideas fuerza, creo que entre todos han conseguido, y también se van a apuntar para las conclusiones, han conseguido también, sí, casi que han hecho las conclusiones un poco, han aportado un poquito también de luz, de realidad a este proyecto, a presente y a futuro también, creo. Todas las palabras suman y creo que han logrado aportar un poquito también para lo que es el objetivo de estas jornadas, que es también seguir avanzando, ¿no? Inspirar y a los que estamos en el proyecto, a todos, y ver lo que opina el uno del otro y lo que puede aportar todos y sumar, ¿no? Son muchas conclusiones, muchas ideas que han salido. Me quedo también yo por la parte de Loli, ¿no? Con las ciencias básicas, porque quizás yo también no vengo del ámbito universitario, vengo de la calle, de la universidad de la calle, que le llamo yo, entonces que también tiene su importancia y que es quizás ahora la fase a la que se enfrenta el reto de Ecoáreas, ¿no? Que es a llevar esas propuestas a validar las matrices, a salir a la calle, y que quizás es la parte para mí más importante. Y bueno, que nos queda un gran reto por delante. Y bueno, yo no me enrollo, que quien quiera hablar, que diga algo. ¿Alguna pregunta? Gracias. Hola, ¿qué hay? Lo primero, agradecer a tanta gente que vamos conociendo
y a la organización de este evento, por supuesto, que nos ha permitido pues bueno, sacar nuevas conclusiones y seguir aprendiendo sobre todas estas decisiones. Nosotros somos Equilibrio Marino y estamos haciendo un documental sobre las áreas marinas españolas, sus virtudes y sus defectos, y analizando todos los sistemas de protección que hay en el mar y pues bueno, todos los problemas que hay generados en muchísimas comunidades autónomas, ¿no? Venimos aquí siguiendo el proyecto desde hace 3 años, un poco más, porque las microáreas o ecoáreas ahora, al final, pues para nosotros puede ser la luz al final de un túnel, porque pueden solucionar el problema de participación y de cogestión con los sectores locales. Las reservas de interés pesquero o las denominaciones que hay ahora mismo en España ya las conocemos. Las reservas de interés pesquero solo cubren a un sector, que es el pesquero, aunque el sector del buceo, y que para mí no me gusta llamarle sector de buceo, sino me gusta más llamarle la participación y la ciudadanía que quiere ir bajo el agua, es un invitado de fin de semana en las reservas de interés pesquero, y se están haciendo las reservas marinas de los mejores puntos de España como reservas de interés pesquero, como único modelo de protección, y no tiene mucho sentido. Si vamos a recuperar al lince, darle el dinero a los cazadores, no tiene mucho sentido. Estas cosas pasan en España, pero bueno, es así. Y luego otro tipo de áreas marinas protegidas que evidentemente por medio ambiente están faltas de presupuesto y a veces quedan pues totalmente a merced de los furtivos. Para nosotros el proyecto Ecoáreas o Microáreas es un proyecto ilusionante, y lo que estamos encantados es de ver la ilusión que hay aquí en cada uno de los participantes, en cada uno de los ponentes, y nos parece pues fantástico esta emoción que hay con este proyecto. Le han llamado ideólogo, le han llamado persona comprometida, el señor Arturo Boira, no sabemos por qué no está aquí, lo conocimos hace 3 años y hemos venido a verlo, y precisamente nos parece pues bueno, el motor de todo esto, en el que sobre todo lo hemos visto trabajar durante estos 10 años, le hemos visto visitar municipios, le hemos visto visitar ayuntamientos, le hemos visto sufrir este proceso, que es larguísimo, y le hemos visto hasta pagar consecuencias hasta en sus vehículos, ¿no? Y creemos que este proyecto podría ir un poquito más rápido, porque llevamos 3 años esperando a que se produzcan cambios y cosas que evidentemente son lentas, pero creemos que un proyecto como este de participación pues debe ir un poquito más rápido, porque como bien decían antes, en el mar no tenemos tiempo, se están perdiendo especies de valor incalculable, y pues realmente buscamos pues que haya una, no sé si es por los participantes, no sé si es por... en estos 3 años hemos visto pocos avances en el proyecto Ecoáreas y muchos avances en el de Microáreas. Entonces no sabemos a qué se debe, y sobre todo pues preguntamos por el señor Arturo Boira, que nos gustaría que respondiera a nuestras preguntas. Muchas gracias. ¿Alguien de la mesa quiere decir algo antes de ir finalizando? Se nos acaba el tiempo. Tengo la impresión de que, igual también por un sesgo profesional, yo vengo del Instituto de Investigación en Turismo y Desarrollo Sostenible, y este proyecto en su evolucionar, en un momento determinado, está impulsado por una parte de la Administración Pública Canaria, que es la Consejería de Turismo, pero quizá lo interesante de este proyecto es que en esa mirada, ¿no?, compleja, participativa, de cómo podemos reaproximarnos al mar, yo sueño, ¿no?, con una ecoárea que pueda ser mirada por un ambientalista como una oportunidad para regenerar el mar,
pero por un pescador profesional como una oportunidad para replantearse la relación del sector extractivo con el medio marino en el futuro, y también para los ideólogos y gestores de la planificación turística como esa oportunidad para reconducir, hacer una nueva mirada de lo que puede ser la relación entre el turismo y el mar. Y sobre esto quería decir un par de cositas más, ¿no? Empecé hablando del papel de la ciencia y la importancia que tienen las preguntas, ¿no? Entonces, la ciencia tiene también una forma, claro, la ciencia se convierte en ideología, ¿no? Es decir, cuando las preguntas que se hacen pues, se convierten en cultura, ¿no? Apropiada. Entonces, claro, la ideología, la mirada convencional del turismo, ¿no? Esa mirada que evalúa los procesos en función de cuántos turistas llegaron, cuántas camas tenemos en funcionamiento, tal y cual. En realidad, en la ciencia, en lo que en mi opinión es la mejor ciencia que se hace desde el punto de vista de la investigación turística, recala cada vez más en el análisis profundo de la experiencia vivida por el visitante que va a un lugar, ¿no? Esto hay toda una literatura preciosa, ¿no? Ryan, por ejemplo, habla del turista como el verdadero productor de su propia experiencia. En realidad visita y para él ese territorio que tiene cultura, paisaje y recursos naturales y atmósfera y gente viviendo, ¿no? Es como el escenario en el que él toma los elementos que quiere y construye a partir de ahí su propia experiencia. En realidad el turista es ese ciudadano que quiere visitar y que es cada vez más emancipado de aquellos mecanismos que le constreñían en la época en que los turoperadores delimitaban qué es lo que podía hacer y qué no. Y lo que tenemos ahí es alguien que, ¿no?, rompe esas cadenas, rompe esas redes, trata de construir experiencias genuinas basadas en su verdadera preferencia. Y dentro de esto lo que sí sabemos, y lo constata la investigación científica, es que queremos cada vez más vivir experiencias significativas que impliquen inmersión no solo en los paisajes, no solo en aquello que podemos percibir fácilmente por los sentidos o oír o ver, sino aquello que sea capaz de llegar a tejidos más profundos de nuestra sentimientos, ¿no? Aquellas cosas que nos emocionan, aquellas cosas, ¿no?, que calan más profundamente, ¿no? Experiencias significativas, en definitiva. Yo creo que las ecoáreas son una gran oportunidad para ofrecer a los visitantes vivencias profundamente significativas donde el medio marino, más allá de mostrarlo como ese espacio de biodiversidad, lo podamos realmente mostrar como una oportunidad al visitante en el que nosotros lo podamos acompañar, en el que nosotros le prestemos nuestros ojos y también le contemos nuestros sentimientos y que de alguna manera podamos hacerlo partícipe de esa vivencia humana de relación con el mar y a partir de ahí construir experiencias realmente valiosas y significativas, que son las experiencias que realmente calan hondo, que son las experiencias que hacen que la gente convierta sus vacaciones en algo inolvidable. Y yo creo que en realidad, y termino ya, este proyecto es una oportunidad también para desde esa nueva mirada de lo que potencialmente puede ser el turismo también puede ser una oportunidad para que la mirada curiosa de otros nos ayude a valorar nosotros más lo que tenemos, como ha ocurrido también en muchos sitios, ¿no? Yo creo que esa es la oportunidad que el proyecto Ecoáreas nos abre ahora, ¿no? De repensar el turismo desde esa otra dimensión y en ese sentido sí percibo Ecoáreas, estoy completamente de acuerdo antes con Loli, además me parece que, en fin, me pusieron los pelos de punta y creo que así concebida, o sea, esa Ecoárea que no trata de ser un proyecto carpetobetónico, centralizadamente pensado para que sean ecoáreas miméticas unas de otras, sino que se relaja para en cada territorio recoger lo que hay de humanidad, lo que hay de naturaleza, lo que hay de interacción entre ser humano y naturaleza, y al final acaba siendo eso, auténtica, en cada lugar, puede encajar muy bien con esa búsqueda de autenticidad que cada vez más los turistas que hacen turismo quieren y necesitan, ¿no? Parecía que era
creo útil, ¿no?, para reivindicar esta nueva mirada de la actividad turística relacionada con Ecoáreas. Nada más. Gracias, Matías. Intervención rápida, porque ya me están cortando la cabeza. Sí. En una cosa no he estado de acuerdo con Loli. Vamos a generar un poquito aquí, ¿no? Este es el que no... Ayer, y al hilo de la intervención, cuando decías, Loli, se acabó la dependencia de los representantes. Sin embargo, nos dijiste a continuación que en la universidad habías visto ese cartel tan elocuente de «Deja que trabajemos por ti», ¿no?, en las elecciones de los estudiantes. Entonces, una cosa es que deseemos que se acabe y otra cosa es que se haya acabado. Evidentemente no se ha acabado y no sé si algún día se acabará. No es lo mismo representante que el liderazgo, pero alguna vez se acabará el valor que aporta el liderazgo, donde se aprende a hacer buen liderazgo, porque es que hay liderazgo y hay liderismo. Pero el liderazgo de verdad es ese que, no del bueno, sino del que no se puede prescindir en la sociedad, que es aquel, bajo mi punto de vista, que consigue que los demás den lo mejor de sí mismos. Eso es un liderazgo, como el que tú ejerces, porque nos iluminas, no tienes miedo, tienes conocimiento, no tienes miedo, y das ese salto más allá. Ayer lo hiciste, lo estás constantemente en la referencia, y eres una mujer, una gran mujer, no eres un hombre. No sé si es un espejo del patriarcado o qué leches es, pero hay el liderazgo. ¿Cómo lo tiene Arturo? No tiene Arturo. No sé cuánto tiempo. Efectivamente, cuando luce, que es lo que he dicho antes, se generan los celos, se genera la envidia, se genera yo también quiero el anillo. Pero me temo que eso va a ir con el ser humano siempre. Siempre. Entonces, ¿cómo podemos... En Ecoáreas, que es un laboratorio impresionante, ya lo hemos visto todos, hay muchos retos, efectivamente, lo del tema de la codificación del lenguaje, imprescindible. Ayer hubo aquí un marinero, un pescador, biólogo también, es bilingüe, ese tiene la piedra Rosetta. Aquí hay gente que sabe, ¿eh? Entonces, yo ahí lo dejo, ¿no? O sea, no se ha acabado, me temo, y cómo esto del liderazgo, que tiene mucho que ver con un proceso sociológico, aquí los maestros, los sociólogos, a ver cómo se hace esto. Y los barcos al final tienen un timón, no tienen dos. Y alguien en un momento dado tiene que cogerlo. Otra cosa es que se le pegue la mano y no la suelte. Muchas gracias, Óscar. Venga, el último minuto, Loli, venga. Sí, por alusiones total. A ver, creo que los liderazgos sí son buenos, evidentemente, pero hay liderazgo de estar delante y liderazgos de estar detrás empujando. Es diferente. Esa es una diferencia. Los de retaguardia, los de estar empujando y no delante, que cuando miran para atrás ya no hay nadie, sino cómo son los liderazgos de empujar el camión, ¿no? Otro elemento es liderazgo para qué, para hacer cosas, no sobre nadie. Entonces es la diferencia de liderazgo para hacer a liderazgo sobre situaciones o sobre proyectos o sobre personas, ¿no? Hay un cambio, la última frase. Fíjense que la historia kantiana de compórtate, ¿se acuerdan de eso, de Kant? De compórtate de tal manera que seas modelo para los demás, etcétera. Eso, imagínense, esa persona es que sabe la verdad y es el modelo y es la idea de ese líder, ¿no? De que todo el mundo lo tiene que seguir. Vamos al otro, al de Von Foster, a de compórtate elige de tal manera que le amplíes la capacidad de elección de los demás. Ahí me quedo. O sea, es un liderazgo de elige de tal manera que amplíes la capacidad de elección de los demás. Eso es Von Foster, complejidad cibernética de segundo orden. ¡Pah! Muchas gracias, Loli. Muchas gracias. 30 segundos, porque ya mi cabeza está ya rodando. Sí, a ver. Sí, Vamos a prohibir comer. Bueno, yo un poco también sobre las preguntas que hacía, si hemos avanzado deprisa o despacio. Yo me he incorporado tarde, hace no mucho, ¿no? a este proyecto en el comité, y lo que yo estoy viendo, y lo he visto aquí, es que
hay iniciativas, muchas iniciativas, ¿no? Muchas iniciativas separadas inicialmente de esta EcoArea y de repente vemos que están conectadas unas con otras. Incluso cosas que se están haciendo, con el tema de Buenamar, el tema de consultorías, asistencias técnicas sobre la diversidad, sobre la accesibilidad, es decir, que estamos trabajando sin saberlo y sin querer queriendo con una metodología de planificación que se llama estratégico situacional, donde trabajamos en situaciones de incertidumbre, de conflicto, de poder compartido, hacer problemas y acciones, que es un paradigma de planificación muy nuevo también. Y yo entonces creo que sí estamos avanzando por ahí, pero los tiempos políticos y los tiempos técnicos también hay que medirlos. Y hablando de Arturo, porque tiene que ver con eso, yo creo que Arturo es un adelantado, yo creo que es el padre, desde mi punto de vista, de esta idea tal y como la estamos concibiendo también. Y yo creo que aquí ha habido una cierta una especie de malentendido entre la visión que tiene desde un lugar y la visión que se tiene desde otro lugar, ¿no? Entonces, esa conciliación que yo ayer hablaba y termino, entre lo que es la visión del aparato institucional, digamos, de las estructuras de las instituciones y el movimiento, digamos, de la cooperación, de la participación, de la cocina que habla Loli, supone una innovación enorme necesaria en nuestras estructuras institucionales de la comunidad autónoma. Esto es una innovación tremenda, entonces metabolizar eso es, digamos, un desafío para el cambio, ¿no? Y yo creo que eso significa trabajar y vivir la democratización de nuestra tierra canaria. Y a mí me parece que aquí ha habido un cierto desentendimiento, pero a mí me parece que Arturo sigue siendo y es para todos nosotros una persona clave y seguramente estará por aquí y va a seguir estando. Y creo yo, estoy seguro, yo creo que es una condición también que se va a dar. Nada más, sí.